Es 1959 y una escuela primaria acaba de abrir en Estados Unidos. Celebrando la apertura, hacen una actividad en la que los estudiantes deben dibujar lo que creen que sucederá en el futuro. Todos los niños crean dibujos, excepto Lucinde, una niña que se comporta muy extraña porque escucha voces en su cabeza. Lucinde no hace un dibujo, sino llena un papel con una serie de números. Antes de que pueda escribir los números finales, el tiempo que le dieron para hacer la tarea termine. Y la maestra recoge todos los dibujos de los estudiantes y la hoja con los números de Lucinde. El día en que se guarda la cápsula del tiempo, nadie puede encontrar a Lucinda por ningún lado. Finalmente, su maestra descubre que ella está dentro de un armario de artículos de limpieza, rasguñando con las uñas la puerta, con sus dedos muy lastimados y escribiendo una serie de números que son iguales a los de su carta. Lucinda había rasgado los números restantes en la puerta. 50 años más tarde, se abre por fin la cápsula del tiempo y se reparten los dibujos entre los alumnos actuales. La hoja de Lucinde se le da a Caleb, el hijo de 9 años de un importante profesor de astrofísica llamado John. John es viudo y dejó de creer en algo más grande tras la trágica muerte de su esposa. Y es que el suceso destrozó su vida. Y es que él era muy creyente, al igual que su familia. Incluso su padre era un importante religioso. Pero cuando murió su esposa, por la forma en que sucedió y porque él no tuvo ningún presentimiento, y al ser ella una persona buena, noble y una gran mujer, y aún así muy joven, perder la vida, él también a la vez perdió la fe. Y ya no creía que había nada más, que no había un Dios, que no había un propósito, que no había un sentido, y que la propia existencia del ser humano era un accidente. Ahora bien, cuando John ve la hoja de Lucinde, algo en los números le llama la atención y comienza a investigarlos. Realmente siente una necesidad muy grande por saber qué significan los números. Es entonces que descubre que los números son fechas, cantidad de fallecidos y coordenadas geográficas de grandes desastres de los últimos 50 años. Y que casi todos ellos ya han ocurrido, pero solo 3 aún no han pasado. En los días siguientes, John es testigo de 2 de los 3 eventos finales en persona. Un accidente aéreo y un descarrilamiento del metro. Él los había intentado detener, sobre todo el segundo, pero no pudo hacer absolutamente nada. Y todos los números eran correctos. La fecha, la coordenada geográfica y la cantidad de fallecidos. Tras esto, John se convence que su familia tiene un papel muy importante en estos accidentes. Su esposa murió en uno de los eventos anteriores. Caleb, su hijo, fue quien recibió el mensaje de Lucinde. Y él tiene una obsesión con esos números. Mientras todo esto ocurre, Caleb comienza a escuchar las mismas voces en su cabeza que Lucinde. John, para entender la verdad, rastrea a la hija de Lucinde, Diana, quien está con su hija, Abby, y de esta manera entender qué ocurre y sobre todo evitar el último evento. Cuando habla con Diana, al principio no le cree, sobre todo por lo trágico que fue la vida de Lucinde, su madre. Pero tras varios sucesos, se da cuenta de que lo que dice John podría ser cierto. Tras esto, Diana va con John a la casa de la infancia de Lucinde, donde encuentra una copia del grabado de la visión del carro de Ezequiel, en la que se representa un gran sol. También descubre que los 2 últimos dígitos del mensaje de Lucinde no son números, sino son 2 letras E invertidas, que coinciden con el mensaje dejado por Lucinde debajo de su cama. Dichas 2 letras son palabras en inglés, que significan en español todos los demás. Y tras esta, tiene una revelación. Va a haber un evento en el mundo de nivel extinción, donde todas las formas de vida van a terminar muertas. Mientras Diana y John están en la casa de Lucinda revisando, Caleb y Abby se quedan dormidos en el auto. Y ahí tiene un encuentro con los seres, que son las fuentes de las voces en su cabeza. Tras esta, el pequeño Caleb toca el claxon, y esto alerta tanto a John como a Diana. Cuando llegan, los seres se han ido, y entonces les preguntan a los niños si les hicieron daño, a lo que los niños simplemente comentan que querían llevárselos. Tras todo lo anterior, Diana decide confesarse ante John, y le dice que su madre siempre le había dicho la fecha en que iba a morir. Luego, deciden visitar a la maestra de Lucinde, quien a pesar de mostrar signos de Alzheimer, les cuenta el rasguño en la puerta que dejó Lucinde. Al día siguiente, Abby colorea el sol en el grabado, lo que le da a John una revelación. Se apresura a su gran observatorio y se entera que una erupción solar masiva, con el potencial de destruir toda la humanidad, va a golpear a la Tierra en la última fecha indicada por el mensaje. Tras contárselo a Diana, ella le dice que se pueden ir a refugiar en unas cuevas cercanas. John le responde que es una buena idea, pero entonces van a la escuela y él busca la puerta en la que Lucinda grabó los últimos números finales. Ahí John identifica las coordenadas de un lugar donde cree que puede encontrar la salvación de la llamarada solar. Pero antes de que pueda hacerlo, la escéptica e histérica Diana carga a Caleb y Abby en su auto y huye hacia las cuevas. Y es que John lo sabe, las cuevas no van a proteger a las personas, porque la radiación es tan fuerte que va a llegar a más de 1,5 kilómetros de la superficie de la Tierra. En una gasolinera, los seres susurrantes roban el coche de Diana con Caleb y Abby dentro.
Diana los persigue a gran velocidad en un todoterreno robado, pero entonces muere en una colisión con un camión en la fecha que predijo su madre. Los seres se llevan a Caleb y Abby a la casa móvil de Lucinde, donde John los encuentra poco después. Los seres actúan tal cual como ángeles extraterrestres y quieren llevarse a los niños a un lugar seguro en arcas interestelares. John sabe que es la única forma de sobrevivir y acepta irse con ellos, pero entonces le revelan que John no puede ir porque nunca escuchó los susurros, no fue elegido. Obviamente Caleb, al ver que su padre no puede ir, tampoco quiere. Pero John sabe que es la única forma que su hijo sobreviva y por eso le dice que todo va a estar bien y lo convence para que vaya. Es así que Caleb se va con Abby y dos conejos que se encontraron. Ambos son transportados por los seres y el arca, junto con muchos otros, abandonan la Tierra. Tras esto, se puede ver cómo varias arcas parten de distintos puntos del planeta. Al día siguiente, John se despierta en el bosque y sube a su auto. Cuando John llega a la ciudad, se da cuenta de que la gente ha perdido la cabeza. Los militares tratan de controlar la situación, pero toda la ciudad está con saqueos y alborotos. John regresa a la casa de sus padres. Ahí está también su hermana. En ese momento el sol empieza a generar una gran radiación y este llega a la Tierra. Ya con su familia, él se abraza con su padre, mientras este le asegura que ese no es el fin. Después de esto, toda la familia se abraza, mientras que una gigantesca llamarada solar destruye la capa de ozono y avanza una onda expansiva que va quemando todo lo que se encuentra a su paso, destruyendo por completo todo lo que había creado el hombre en la Tierra y toda la vida que hay en el planeta. Mientras tanto, el arca, junto con otras más, llegan a un planeta muy hermoso. Y de esta manera, Caleb y Abby están en otro mundo, parecido a un paraíso terrenal. Luego las arcas se marchan, y los dos corren a través de un campo hacia un gran árbol blanco y misterioso, parecido al árbol de la vida. Ahora yo te pregunto, si tú supieras que en unos días va a ser el fin del mundo, ¿qué crees que pasaría con la gente en tu ciudad? ¿Lo aceptaran? ¿Destruirían todo? ¿Saquearan? ¿Alborotos? ¿Decían pasar con su familia? En fin. ¿Y qué harías tú? ¿Intentarías buscar las paces con la gente que amas y ser tu vida de una manera pacífica? O más bien, tratar de tener todo lo que no tuviste. ¿O qué harías? Además, ¿crees en el destino? ¿Crees que se puede apreciar el futuro? Y por último, si la persona que amas tuviera la oportunidad de salvarse, ¿la apoyarías para que lo haga? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.